Imagina por un segundo que acabas de tener a tu primer hijo. Nace prematuro, delicado, pero los médicos te aseguran que va a salir adelante. Tras el embarazo lo dejas en la incubadora, al cuidado de una enfermera de 26 años. Dulce, atenta, querida por todo el hospital y con una sonrisa que transmite una paz absoluta. Te vas a casa a descansar convencido de que tu bebé está en las mejores manos posibles. Ahora imagina volver a la mañana siguiente y descubrir que esa misma enfermera, la persona a la que le confiaste la vida de tu hijo, le ha inyectado aire en el torrente sanguíneo a propósito mientras nadie la miraba. Esto, desafortunadamente, no es el argumento de una película de terror. Ocurrió en el Hospital Countess of Chester en Reino Unido entre el año 2015 y 2016. Su nombre es Lucy Letby, la asesina en serie de bebés más mortífera de la historia reciente. Pero lo más difícil de este caso no solo son sus actos, es lo que pasaba por su cabeza. Vamos a analizar a través de este vídeo la psicología que había detrás de esta mujer y cómo una necesidad enfermiza de protagonismo combinada con una frialdad absoluta terminó destruyendo a decenas de familias. Para entender el impacto de este caso hay que empezar por el principio. Lucy Letby nació el 4 de enero de 1990 en Hereford, una tranquila ciudad de Inglaterra. Fue la única hija de John y Susan Letby, un matrimonio acomodado que la adoraba y que volcó toda su vida en ella. Creció en un entorno aparentemente muy bueno, rodeada de atención, afecto y bastantes comodidades. Quienes la conocieron durante su infancia y adolescencia la describen como una chica callada, educada y muy ligada a sus padres. No había maltrato, no había traumas visibles, ni familias desestructuradas. Tenía todas las cosas que una niña pequeña había querido tener en su infancia. A simple vista era la hija que cualquier padre querría tener. Sin embargo, la psicología señala un patrón claro en muchos asesinos en serie que crecen en entornos aparentemente perfectos. Al no haber traumas o carencias evidentes en su infancia, en la mente de Lucy se fue gestando una necesidad de destacar, una necesidad de romper con esa etiqueta de chica común y experimentar una sensación de control absoluto que no tenía en su vida cotidiana. Desde muy joven, Lucy manifestó un deseo muy claro: quería ser enfermera de bebés. Según ella misma diría más tarde, sentía la vocación de ayudar a los más vulnerables, a esos recién nacidos que luchaban por aferrarse a la vida en sus primeros días. Se esforzó en los estudios y logró entrar en la Universidad de Chester, donde completó la carrera de enfermería con notas sobresalientes. En 2011, tras graduarse, comenzó a trabajar a tiempo completo en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Countess of Chester. Tenía 21 años y toda una vida profesional por delante. Sus compañeros de trabajo la acogieron con entusiasmo. Lucy era rápida, voluntariosa, siempre dispuesta a hacer horas extra y cubrir los turnos más duros, incluidos los fines de semana y los nocturnos. Sin embargo, detrás de esa devoción profesional se escondía un riesgo de personalidad que con el tiempo sería muy importante para la historia. Un deseo constante de ser vista y percibida como algo imprescindible. Lucy no solo quería trabajar en el hospital, necesitaba sentir que la planta no podía funcionar sin su presencia. Pero nadie en ese momento podía adivinar hasta qué punto esa necesidad de destacar terminaría convirtiéndose en una obsesión mortal. Todo cambió a mediados de 2015. La unidad neonatal del Hospital Countess of Chester era un lugar donde lógicamente los bebés prematuros presentaban complicaciones de vez en cuando, pero los fallecimientos eran bastante extraños. Sin embargo, en cuestión de pocos meses, la tasa de mortalidad se disparó alarmantemente. El primer caso trágico ocurrió en junio de 2015. Un recién nacido que mostraba una evolución favorable sufrió un colapso repentino e inexplicable. En las semanas siguientes, otros bebés comenzaron a sufrir crisis similares. Algunos fallecían en cuestión de minutos, otros lograban ser reanimados tras luchar al límite de sus fuerzas. Los médicos estaban totalmente desconcertados. Las pruebas de laboratorio no mostraban infecciones graves ni fallos congénitos que justificaran semejante deterioro tan drástico. Lo que no sabían era que el peligro no venía de una enfermedad, sino de la persona que les cuidaba. Lucy Letby comenzó a utilizar una variedad de métodos calculados para no levantar sospechas en el hospital. El más frecuente era la inyección directa de aire en las vías de los bebés.
lo que provocaba embolias gaseosas y paros cardíacos fulminantes. En otros casos, utilizaba las sondas de alimentación para introducir cantidades enormes de aire o leche en sus pequeños estómagos. Más adelante, la investigación descubriría que también llegó a contaminar las bolsas de nutrición con dosis masivas de insulina, provocando bajadas de azúcar letales. Eran métodos limpios, silenciosos y difíciles de detectar en un primer momento, ya que los síntomas podían confundirse con complicaciones médicas que pueden pasar. Pero lo que verdaderamente helaba la sangre a los investigadores no era solo cómo los atacaba, sino lo que hacía después. Tras provocar el colapso de un bebé, Lucy no se escondía. Se quedaba en la habitación y participaba de manera activa en las maniobras de reanimación y se mostraba devastada junto a los padres. Llegó incluso a enviar cartas de pésame a las familias de los hijos que ella misma había asesinado. E incluso buscaba obsesivamente a esos padres en Facebook meses después para seguir de cerca su sufrimiento. Desde el punto de vista psicológico, esto revela un rasgo perturbador: la desconexión total de la empatía. Para Lucy, los bebés y sus familias no eran seres humanos con los que empatizar, sino simples peones en un escenario donde ella interpretaba el rol de la enfermera buena. Buscar a los padres en redes sociales meses después no era por sentimiento de culpa. Era una forma de revivir la sensación de poder que sintió al estar presente en el momento más trágico de sus vidas. A finales de 2015, la situación en la unidad era insostenible. Los médicos de la planta, encabezados por el doctor Stephen Brady, comenzaron a analizar los datos de cada fallecimiento y de cada emergencia médica. Fue entonces cuando descubrieron una coincidencia que habían pasado por alto. Todos y cada uno de los episodios graves ocurrían cuando Lucy Letby estaba de turno. Si ella trabajaba de noche, los colapsos eran de noche. Si le cambiaban el turno de mañana, los problemas se trasladaban al turno de mañana. La correlación era del 100%. Era estadísticamente imposible que se tratara de una simple casualidad. Preocupados, los médicos acudieron a la directiva del hospital para dar la alarma. Esperaban una reacción inmediata, pero increíblemente el hospital en un principio no hizo absolutamente nada. Para los directivos del centro, la sola idea de que una enfermera modélica, joven y amable estuviera matando a los recién nacidos resultaba completamente inaceptable. Entonces, para evitar un escándalo reputacional que destruyera la imagen del hospital, la dirección optó por minimizar las advertencias de los doctores, por lo que Lucy Letby seguiría matando sin ningún tipo de problema. La inacción de los responsables permitió que Lucy continuara en su puesto durante meses, y en ese tiempo la lista de víctimas no dejó de crecer. La frialdad de Letby llegó a tal extremo que cuando los médicos finalmente lograron recortar sus tareas y alejarla de la planta de cuidados intensivos, ella presentó una queja formal contra el hospital por discriminación, exigiendo una disculpa por escrito. Mantuvo su papel de víctima inocente sin mostrar la más mínima grieta. Ante la presión insostenible de los médicos, el hospital no tuvo más remedio que avisar a la policía de Chester en mayo de 2017. Comenzaba así una de las investigaciones criminales más complejas y minuciosas de la historia del Reino Unido. Durante más de un año, un equipo de detectives e inspectores revisó miles de folios de historiales médicos, interrogó a decenas de empleados y analizaron minuciosamente cada segundo de los turnos de trabajo. Las pruebas eran bastante claras y apuntaban a una persona en concreto. En julio de 2018, la policía se presentó de madrugada en la casa de Lucy Letby para detenerla. El contraste de la escena dejó impactados a los propios agentes. Al entrar en su vivienda encontraron una decoración infantil, peluches colocados en el dormitorio, edredones de colores claros y láminas con frases motivacionales en las paredes. Sin embargo, detrás de esa apariencia inocente, la inspección registró y encontró cosas bastante turbias. Ocultos debajo de su cama y en armarios, Lucy guardaba más de 250 documentos médicos confidenciales relativos a los bebés que habían sufrido colapsos o habían fallecido en su planta. Eran informes que jamás debió haberse llevado a casa. Pero la prueba definitiva apareció en una pequeña libreta de notas. En ella, con su propia letra, Lucy había escrito pensamientos raros y oscuros en momentos de desesperación. En una de esas notas se podía leer una confesión totalmente escandalosa. En ella decía que había matado a los niños porque no era lo suficientemente buena para cuidarlos. Soy una persona malvada. Yo hice esto. Durante el juicio, que se prolongó durante 10 meses, Lucy negó categóricamente todos los cargos. Afirmó que esas notas eran solo el desahogo de una persona angustiada por la presión laboral.
Pero las pruebas, los testimonios de los médicos y el rastro de los documentos terminaron por desmontar su versión. En agosto de 2023, el tribunal la declaró culpable del asesinato de 7 bebés y del intento de otros 6. Fue condenada a cadena perpetua revisable sin posibilidad de libertad condicional, la pena más dura del sistema judicial británico. Jamás saldrá de prisión. A veces la maldad pura se puede esconder detrás de la sonrisa y de la cara más angelical para jugar a ser Dios con vidas ajenas. Lucy Letby era claramente una psicópata con una falta total de empatía y una de las asesinas más oscuras de la historia del Reino Unido. Y la gran pregunta es, ¿cuánta gente como esta se cruzan con nosotros cada día sin que nosotros tengamos ni idea? Si te apasiona analizar los rincones más oscuros de la mente, no te olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte el próximo vídeo. Hasta pronto.